Listo, chicos, muy buenos días. Iniciamos. A llamar lista. A ver, Ferney Arcila. Presente. Vale. Presente, profe, buen día. Chus, ¿dónde está ahí? Listo, Neftali ya. Juan David Castro. Presente. Listo, Sebastián Gómez. Padre. Presente. Camilo Andrés Hernández. Presente, profe. Vale, Santiago Martínez. Presente, profe. Vale. Listo, Sergio Andrés Moreno. Presente, profe. Ok. Nicolás Patiño. Presente. Listo. Darwin Fernando Perdomo. Buenos días, profe. Buenos días. Luz Adriana Ramírez. Presente, aquí estoy. Vale. Carlos Nicolás Rojas. Presente. Y Miguel Ángel Salazar. Presente. Listo. Listo, chicos. Entonces ayer estábamos iniciando el tema con un repasito de unos temas que estábamos como viendo que era toda la parte de introducción a las redes. Definimos ahí unos talleres que vamos a ir realizando estas semanas. Esta semana, digamos que por ahí jueves, viernes que estamos presencial, la idea es como empezar como hacer cada uno de los talleres cada semana. Bueno, salvo el de las exposiciones que creo que va primero. Entonces vamos a poner las exposiciones y la idea es como cada semana ir haciendo alguno de los talleres para tener ahí como unos elementos prácticos de lo que vamos haciendo. Básicamente, pues empezamos a ver ya como la continuación de lo que estábamos viendo en telecomunicaciones. Acá esta materia ya es como enfocada directamente al software. Tener en cuenta todo lo del software incluye toda la parte de protocolos. Ahí vamos a profundizar un poquito más de los protocolos eso que hicimos con Wireshark, pues digamos que la otra semana o podemos empezar a finales de la semana, según cómo nos rinda, empezar a averiguar otros protocolos, pero ya hacia, por ejemplo, Internet. Entonces, empezamos a ver ahí como algunos como el ARP y eso que se utilizan a nivel de red local, pero obviamente si analizamos el proceso, pues en determinado momento cualquier comunicación tiene que entrar a una red local, ¿no? Entonces, los protocolos básicos, digamos que se siguen utilizando, pero ya en TCP/IP tenemos que, por ejemplo, entrar a profundizar qué es eso del HTTP, FTP, que también son una serie de protocolos a veces que nos mencionó ahí, que los vimos ahí como rápidamente y ver como la funcionalidad y sobre todo las aplicaciones en las que nosotros podemos llegar a utilizar ese tipo de protocolos con aplicaciones. Casi cada protocolo tiene su propia aplicación. Son cientos de protocolos, ¿sí? O sea, no todos quiere decir que cada aplicación tiene un protocolo, sino de por sí que hay muchos de comunicación que sirven para transmitir video, comunicación, archivos. Entonces, digamos que eso lo vamos a ir como profundizando ahí. Recordar que toda esta parte ya es más hacia como la aplicación final de las aplicaciones como tal. Obviamente, muchos elementos tienen que ver con la parte de las redes como tal. Estuvimos viendo, pues digamos que eran digamos que todos esos procesos,
de conexión, digamos que la parte básica que nos permite como entender cómo vamos a trabajar. Estamos trabajando esto, empezamos a hacer como un elemento que es como también en vez de repaso y, y que tiene que ver mucho con uno de los temas de las conclusiones que tenemos que empezar a analizar, que son todos esos límites. Digamos que hay unos límites y hay unas tecnologías, tanto en cableado como en Wi-Fi, como en los principales medios, que sí son indispensables para tener en cuenta. Y ahí entra este tema que es toda la parte de arquitectura de redes, que es como entender la estructura general, el plano general, pero acá, digamos que acá tenemos que tener en cuenta la parte de aplicaciones y la parte de comunicaciones que tenemos en nuestro cableado. Les decía, por ejemplo, ejemplos en la actualidad con la gran cantidad de información que se está generando, con la gran cantidad de, por ejemplo, de videos, de videojuegos, de estos elementos, y ya nos están pintando los metaversos, eso van a consumir muchos datos, ¿sí? Y, eso digamos que no es nada nuevo. Ayer digamos que analizamos y pues digamos que los videojuegos es una especie de metaverso, sí, digamos que cuando usted entra a un videojuego, crea su personaje, tiene su propia interactividad, crea su rol, es algo muy parecido. Lo que acá lo estamos llevando es al ámbito laboral, sí, que digamos que ahí viene lo novedoso, llevar eso al ámbito cotidiano laboral y también tener en cuenta que eso genera una serie de, digamos que, de nuevas utilidades y nuevas herramientas. Que una de las cosas que tenemos que concluir también, de las que tenemos que analizar y hace parte de las exposiciones, es que todo va hacia el cloud. Y eso también involucra entender muy bien cómo funciona la infraestructura, porque por ejemplo, ¿por qué es importante entender eso? Hablábamos de Internet. Sí, digamos que la teleinformática, la principal aplicación es Internet, pero es que ya Internet es casi, entre comillas, un sistema operativo donde van muchas plataformas, diferentes tipos de aplicaciones. Y cada una de esas aplicaciones son totalmente diferentes, tanto en el ámbito de seguridad, funcionamiento y protocolos, ¿sí? Entonces hay un comportamiento muy general de cómo funciona Internet, que es como desde donde iniciamos, pero cada aplicación tiene unos protocolos y unos procesos diferentes, que es lo que vamos a ir descubriendo ya a profundidad un poquito más con los protocolos. Entonces, HTTP, todo este tipo de protocolos, los juegos utilizan los mismos protocolos, ¿sí? Utilizan los mismos puertos, que es otra cosa que tenemos que empezar a descifrar, o sea, como digamos que no es la única, digamos que ya les decía que hablando de teleinformática no es la única aplicación, pero sí es la más común en este momento, porque por ejemplo decía, podríamos tener una red local sin acceso a internet y un software contable que se utilice desde varios equipos, y eso también es una aplicación de teleinformática, ¿sí? Porque incluyen, digamos que los diferentes elementos, que son los componentes de redes, que serían los computadores, sus cableados, su hub, lo que tenga, ¿sí? Y un software que funcione en una red, ¿sí? Un juego que se instala en computadores y que se funcione en una red LAN sin internet, también sería una aplicación de teleinformática. El mismo sistema operativo de redes que administra una red también sería una aplicación. Entonces, tenemos que analizar eso desde los diferentes puntos. El más común ahorita, digamos que sería el analizar el software como tal de Internet. Y eso es amplísimo. Ayer les comentaba, o sea, el solo de un servidor Apache y un cliente, ahí estamos hablando de diferentes puertos. Si ustedes ya vieron algo de programación web del SAM, creo que lo instalaron. Eso involucra la parte de funcionamiento de Internet, ¿sí? Ahí sin darnos cuenta que si funciona por puerto 80, que el HTTP, que eso involucra parte del funcionamiento. Y eso es algo en realidad, entre comillas, básico con lo que se está viendo, digamos que en la actualidad. Entonces, comprender toda esta arquitectura, ¿sí? Comprender todos estos
de los tipos de arquitectura, también nos va a permitir, digamos que extrapolar eso a lo que es el Internet. Muchos de estos elementos también son claves porque, por ejemplo, otro de los aspectos que tenemos que debemos tener en cuenta y que fue lo que les puse a mirar ahorita, era los límites de los cableados y ahorita vamos a mirar qué límites, por ejemplo, también tienen los routers, tanto en número de puertos como en velocidad, ¿sí? Tanto los físicos como en Wi-Fi, porque digamos que esos elementos nos permiten también verificar y planear, ¿sí? El objetivo de esto es tener claro la planeación de las estructuras de redes. Digamos que en una aplicación, les comentaba ayer que en una aplicación en una empresa pequeña, nosotros podríamos, sí, conectar el hub, unos puertos y un computador, y eso, digamos que no nos va a molestar, entre comillas, por muchos límites, porque ahorita vamos a hacer cálculos de cuánto nos transmite por segundo información, ¿sí? Y medianamente, digamos que puede soportar, pero si la empresa donde estoy ya empieza a crecer la infraestructura, ¿sí? Empiezan a haber más computadores, más redes, más hub, ya tengo que tener un concentrador, ¿sí? Un mini data center o sí, donde tengo todos mis dispositivos y empiezo a aumentar el número de aplicaciones y empiezo a, sí, tanto locales, como les decía, por ejemplo, monitoreo de cámaras o cosas de videoconferencias, todo eso me puede empezar a hacer, ¿sí? Y si yo no reviso estos límites, pues puede hacer que en ciertos picos, obviamente, de horas se me caiga el internet, se ponga lento, y ahí uno ya empieza como a rastrear ese tipo de elementos que, pues, al entender esta arquitectura nos va a permitir, digamos que, empezar a rastrear como todo problema, por ejemplo, si una red se pone lenta, lo primero no es que el primer diagnóstico que se empieza a hacer es que el internet está lento. La primera prueba, por ejemplo, que uno puede llegar a hacer es conectarse directamente al router que llega del proveedor de acceso a internet y verificar velocidad. Si la velocidad es buena, puede ser algo interno. ¿Ok? Pues ya tocaría empezar a mirar si hay un error de configuración, si se está consumiendo más, si hay unos servicios que están consumiendo más. Ese tipo de cosas son las que nos toca empezar a ya de pasarlo de la teoría a la práctica. Esa tarea de, sí, el cable de tanto, sí, digamos que sí lo vamos a tener en cuenta, pero por ejemplo los que ya están en una empresa, eso, pues si tienen ahí acceso a un cable, empezar a mirar qué categorías son esos cables, el modelo del router, ese tipo de cosas son, digamos que son los elementos claves en una arquitectura de redes que nos permite ya planear el límite de lo que podemos tener. Y a veces cuando nosotros estamos como estudiando, vemos, sí, el router, que eso tiene unos puertos, 8, 12, no sé qué, y ya. Pero en la actualidad el límite también puede llegar a abarcar ese tipo de transmisión, ¿sí? De datos dependiendo de los datos que se están consumiendo. O sea, ya vemos que las personas están entrando a videoconferencias. ¿Cuánto está consumiendo una videoconferencia en Zoom? O sea, eso también deberíamos empezar a ver. ¿Es más óptimo por cable? ¿Es más óptimo por Wi-Fi? Todos estos elementos, ¿sí? Todos esos elementos los debemos tener en cuenta para, digamos que estructurar digamos que estos planes de cómo los vamos a manejar. Bueno, todo esto ya lo van a estar haciendo en su portafolio, ¿cierto? Entonces, ¿qué encontraron de arquitectura de redes? ¿Qué es esto? Bueno, pues yo encontré acá que pues las redes antes se clasificaban con base en el tipo de dispositivos que las conformaban. De esta manera, una red telefónica únicamente servía para comunicarse vía teléfono y una red informática para conectar dispositivos informáticos.
con toda la transmisión tecnológica apareció un nuevo tipo de red convergente que empezó a permitir utilizar una única red para varias funciones. Para lograrlo fue necesario contar con una excelente arquitectura de red. Esta arquitectura o sistema está compuesto por un conjunto de equipos de transmisión, programas, protocolos de comunicación y una infraestructura radioeléctrica para posibilitar la conexión y transmisión de datos a través de la red. De esta forma se logra compartir información de manera fiable y eficiente. Eso, muy bien. Eso es esa parte al final que nos dice que es la arquitectura, que es el conjunto de equipos de transmisión, hardware, software y protocolos. A todo eso es lo que nos referimos, digamos que con la arquitectura de redes, que lo vemos ahí en teoría, y de por sí que los tipos de arquitectura están muy relacionados con las topologías, que ahorita ahí las repasamos. Esto va, digamos que también como a la vez de repaso. Pero uno dice, bueno, sí, que la estrella, que busque, no sé qué. Esto es clave, sobre todo si se nos presenta la oportunidad de traer una empresa o montar la arquitectura, la infraestructura, o empezar a administrar o coadministrar. Es importante empezar a identificar eso, qué tipo de cable es, cuántos equipos, los metros, porque una cosa que ahorita tenemos que mirar, que eso también tiene o sea, no es que yo voy a poner un cable acá y lo conecto a 10 kilómetros, ¿me funciona o no me funciona? ¿Sí? Esos límites que son los que debemos tener en cuenta. También hay unas variables de interferencia. De pronto usted empieza a trabajar en una planta y hay unos equipos electrónicos industriales. Eso puede afectar los datos también, la transmisión, la velocidad. Entonces, son cosas que a veces, digamos que en pequeñas empresas, empresas medianas, no nos damos cuenta, y mucha infraestructura o arquitectura de redes está limitando. Llega un router, lo pone el proveedor de acceso a internet y se conectan Wi-Fi cableado y ahí murió todo, ¿sí? Y llega un visitante y le dan la clave. Eso no debería ser así. O sea, digamos que por lo menos debería haber una red visitantes, debería haber una red ya donde esté toda la parte contable. Em, lo vimos con Airwire Char, o sea, que darle a un visitante la clave, básicamente él podría empezar a rastrear información y empezar a planear o almacenar algún tipo de información sin más ni más. Entonces, sí es importante empezar digamos que aterrizar desde la teoría y empezar a analizar cuáles son los elementos y cuáles son, digamos que la parte. Y acá entra otro elemento que, digamos que además de toda la carreta de cableado, todo eso que ya lo hubieran visto de pronto en red, es el software, ¿sí? Y el software no es solo digamos que los protocolos que se vuelve muy transparente y uno, no, digamos que no me importa en qué protocolo está, pero digamos que para la parte de seguridad y sobre todo para la parte de desarrollo es importante entender cuáles son esos protocolos, ¿sí? Y también más que el software de la red y eso, también el software que vamos a utilizar, ¿sí? O sea, digamos que pongo el ejemplo exagerado que puede pasar, que ya no es ni tan exagerado, que puede ser un común. Una empresa puede tener una planta de monitoreo de sus cámaras, ¿sí? Y están utilizando la misma red de internet, ¿sí? Para transmitir los datos. Eso podría consumir. ¿Cuánto? Pues no sé, depende de la calidad de la cámara, depende de la calidad del DVR porque a veces hasta lo hacen dentro de los mismos computadores. Eso también podría llegar a saturar una red, ¿sí? Entonces, ¿pero por qué se puso la red? Pues no, pues resulta que coincide pues cuando no hay nadie, transmite su video normal, pero empieza a llegar gente y se empieza a saturar y hay unas horas pico. Sí, entonces estos son elementos. Pues soluciones, por ejemplo, bueno, pues sacar una red individual para las cámaras. Podría ser un router aparte, algo aparte, que no afecte la transmisión de las cámaras, ¿sí? Y pues ahí ya tocaría hacer un proceso para que desde la red se pueda ver las cámaras. No sé, me estoy inventando ahí un problema y una solución que podría ser. Pero esos son cosas, digamos que aspectos que se deben tener. No es solo montar la red, no es solo montar los routers, sino empezar a mirar esos límites y sobre todo, digamos que con las tecnologías que estamos utilizando. Bueno, ¿qué tipos de arquitectura de redes encontrar, muchachos?
Pues están 7, si no estoy mal, que sería el tipo bus, el estrella, la mixta, Las el anillo, topologías. anillo doble, el árbol, la malla y totalmente conexa. ¿Qué son estas? Las topologías, exacto. Resulta que cuando hablamos de los tipos de arquitectura topologías, digamos que son los elementos. ¿Cuál es la diferencia? Pues básicamente topología se refiere básicamente como al plano físico, ¿sí? Acá no entramos a la parte del hardware. La arquitectura ya incluiría el software, ¿sí? Y cada una de esas tiene como una especie de utilidad y hay unas más comunes, digamos que más comunes que otras, ¿sí? Por ejemplo, empecemos esta una topología básica, punto a punto, ¿para qué nos serviría? Si se utiliza o no se utiliza, O conectar dos computadores o dos equipos. los equipos. Y mire que a veces, no sé si un proceso de mantenimiento o algo así, hay, eh, hay un ponchado de esos cables, hay un cable que se puede hacer punto a punto, pues, no es el mismo cable, o sea, si usted conecta un cable de red, a las dos tarjetas no va a funcionar, sino cambiando creo que se busca así, es como hacer un cable UTP punto a punto, creo que es. Se cambia algo en el cable y las dos tarjetas se reconocen y uno puede transmitir archivos ahí. ¿Sí? Puede servir, ¿sí? Puede servir para hacer una pequeña transmisión de si los archivos son muy pesados o compartir o hacer una mini red con dos equipos, ¿sí? Entonces, eso entre topología y arquitectura hay un paso que es la aplicación, ¿sí? O sea, ¿para qué me sirve? Y qué cosas diferentes yo podría hacer, digamos, con este tipo de estructuras, ¿sí? Y eso, digamos, que es lo que nos tenemos que tener claro que a decir, no, si la más utilizada, por ejemplo, yo creo que en casi todas las empresas es esta, la tipo estrella, porque o todos llegan a un hub, o que ya ni hacen cableado, sino por Wi-Fi, pero todas se conectan ahí. Entonces, yo creo que esta es la más común que se va a encontrar en hogares y de pronto en oficinas, pero no es la única. Por ejemplo, está en este tipo de topología, dice que topología tipo bus, que hay una línea principal donde se conectan las otras. Esas otras también pueden ser redes. Sí, podría ser una conexión de internet donde las otras se pueden llegar digamos que a conectar o otros computadores. ¿Qué pasa? Que si se corta la línea o pasa algo, pues los demás pierden acceso. Se podría llegar a utilizar a mayores, digamos que a mayor escala, ¿sí? Por ejemplo, podemos, bueno, si nos desconectamos ahorita hay la misma que no han arreglado lo de la licencia. Por ejemplo, el Internet, ¿ustedes Internet en qué topología creen que está? ¿Sería una malla o sería un árbol o cómo serían? Partiendo que Internet es una red, ¿no? Y una malla. Adri dice que puede ser una malla, sí, podría ser como Una conexa, que es que la conexa es que la de una mixta. sí, la que está todo el mundo conectado. Todos contra todos. Porque, por ejemplo, eso, una estrella no, porque pues, Internet no depende de un solo servidor ni un solo equipo, ¿cierto? No creo que sea anillo tampoco. Digamos que puede ser, sí, digamos que puede ser un tipo de esto, de malla que se están conectando directamente. Árbol tampoco, porque no hay una jerarquía directa, no hay un computador principal de por sí que la base de Internet son muchos servidores, ¿sí? Entonces sí es importante entender. Sería más así como más este tipo de topologías. Y hay empresas grandes que podrían también llegar a tener eso. Los bancos con sus redes privadas podrían tener este tipo red, de topologías. O sea, recuerden que el Internet no, digamos que fue como la popularización de unas tecnologías que ya se utilizaban. Los bancos ya tenían esta especie de redes y cableados y hacían sus propias redes a veces a niveles de ciudades, hasta de países, ¿sí? Entonces, digamos que toda esta tecnología no era exclusiva del Internet, sino ya digamos que se venía utilizando. Entonces, comprender cada uno de este tipo de herramientas es lo que nos permite, digamos, que manejar. Y ahí entra, por ejemplo,
un tema que vamos a ver en las exposiciones, que es cómo funciona todo lo de, basados en estas arquitecturas, cómo funciona todo lo de cloud. Porque ahí viene un problema, en el buen sentido de la palabra, que es cómo funcionan esas redes. O sea, por ejemplo, en el momento en que nosotros estamos utilizando un servicio empresarial de Google, por ejemplo, pues automáticamente nosotros ya estamos en la red de Google, ¿sí me entienden? O sea, a pesar de que aparentemente nos lo vendan solo como software web, pero ya estamos en la red, ¿sí? Y obviamente, pues obviamente Google no nos va a enviar el plano, mire, es que nuestro data center es este y su información está en eso. Obviamente eso queda en la nube y miren el término tan difuso que es la nube que se representa precisamente es como algo volátil, como algo que está casi intangible, ¿no? Pero en realidad sí es algo tangible, ¿sí? Entonces, alguien nos puede vender un servicio de la nube y ser un único computador y, o sea, hacer una auditoría sobre eso, pues va a ser muy, muy, muy complejo, ¿no? O sea, nosotros cómo podremos descifrar si en realidad es o no es un servicio en la nube, ¿no? Sí se puede, pero ¿sí me entienden? Y digamos que poder entender eso, pues digamos que lo que vamos a ver ahí en las exposiciones y de pronto ahí vamos a ver también cómo pueden llegar a empezar a probar algunos de estos servicios, los que sean gratuitos, de montar algún tipo de servicio cloud en las diferentes plataformas. Volviendo al tema, esto, ya hablando de teleinformática, el cloud, digamos que es como lo que está entre comillas ahorita de moda, es la unión de, si analizamos, pues tiene su propio hardware, porque el cloud, si nosotros hablamos de un cloud de Google, que la idea es ya descifrarlo ahí en las exposiciones, tiene su propio software, ¿sí? Independientemente que voy a utilizar, no sé, un Moodle o una aplicación tal, un Word, lo que sea, ¿sí? O mi propio código, pero tiene sus propios protocolos y tiene sus propias plataformas. Básicamente las características del cloud es que va a ser totalmente administrado vía web. O sea, usted cuando contrata un cloud no le van a decir, sí, mira que están las llaves del data center, vaya aquí a Las Vegas con Circunvalar y ahí entra a su data center a modificar su computador. No. O sea, y esa capa que nos dan de administración vía web, pues eso o sea, eso es un monstruo, entre comillas, de desarrollo, porque básicamente desde cualquier lugar usted podría modificar. Que recordemos el problema que pasó en Facebook. En Facebook, creo que fue algo con los DNS y perdieron acceso a esa capa web y les tocó ir físicamente a los data centers y por eso se demoró como 6 horas en restaurar el servicio, ¿sí? Que al fin nunca se quedó, que como que fue un error de actualización, pero eso es lo que involucra esas plataformas cloud. Y si les pasa a los grandes, sí, obviamente eso tiende a mejorar y si Facebook se cae 6 horas, sí, entonces, pero entender cómo funcionan, digamos que esas nuevas, sobre todo estas nuevas arquitecturas, sí, porque cuando estamos hablando, recuerden que la diferencia entre estas topologías y la arquitectura incluye el software. Y acá, por ejemplo, eso, por eso haciendo el repaso, sí, que la lineal, que la búsqueda, esa la hemos visto. Acá en una red local, sí, como les decía, casi siempre en una red local tenemos la topología tipo estrella, que es la que solemos, digamos que, utilizar en la mayoría, pero ya en empresas, por ejemplo, puede ser esta, ya una empresa más grande, donde cada nodo de hardware puede ser hasta una propia red, ¿sí? Entonces hay un servidor central donde se administra todo, la seguridad del firewall, todo eso. Se pasan a otros hubs o routers, ¿sí? Que ahorita vamos a empezar a ver, en vez de como un repasito y continuando con las topologías y lo de cableado, conjunto de cableado, vamos a ver qué es eso bien de los router hubs, límites, qué límites tienen y cuánto pueden costar ahorita. Y por ejemplo, una empresa, a pesar de que una empresa, cada uno de esos puntos puede ser una topología estrella, pero ya muchas redes tipo estrella pues forman una topología tipo árbol. Y ya las aplicaciones que montamos sobre eso,
pues son diversos, pueden ser el mismo firewall, que puede ser un software, hay muchas empresas que venden el hardware y el software, puede ser una aplicación de monitoreo, puede ser un software contable, puede ser un ese. Y ahí es donde, digamos que tocaba el tema que estaba hablando ahorita, si entra el cloud como tal, si entra la plataforma cloud como tal, pues, ¿qué involucra esa infraestructura? Porque acá básicamente nosotros nos conectaríamos digamos que a nuestra plataforma, ¿sí? Digamos que se conecta acá a nuestro cloud, pero acá no sabemos cómo funciona esto, ¿sí? O sea, ¿qué tenemos de este lado de arquitectura? Esto, digamos que nos lo venden así, como un intangible, nos venden un usuario y contraseña, y usted entra acá, puede administrar lo que sea. Es que acá en Cloud pueden ser servidores completos, aplicaciones, sistemas de backup, contenedores, esos contenedores, no sé si los mencionamos en la exposición, ahorita revisamos, que son unas aplicaciones preconfiguradas y preinstaladas ahí, y nos venden un poco de balanceadores de carga, un poco de elementos, pero esto involucra también hardware. ¿Sí? Esto también involucra hardware. Y obviamente el solo hecho de que nosotros lo estemos utilizando desde una plataforma web, pues también involucra el software. ¿Sí? Hardware, software, pues esto hace parte, digamos que de la teleinformática. Y es el punto, digamos que una de las conclusiones, adelantando unas conclusiones que vamos a ir viendo en estas semanas, que es cómo se nos vuelve transparente esta nueva arquitectura de redes, porque antes, si analizamos acá las topologías, pues eran físicas, y este es un gran salto que estamos viviendo, digamos que los administradores de plataformas y los desarrolladores también, que usted podía físicamente detectar dónde estaba el servidor. Ah, sí, mira, acá es el servidor de la aplicación, el MySQL, el backup tenía que ir, sí, pero acá, sí, digamos que acá involucra un nuevo paradigma, que es todo eso, la arquitectura de cloud. Y analizando, o sea, funciona en Internet, sí, funciona con todos los elementos de red, pues obvio, sí. Tiene software, sí, o sea, cumple todos los elementos, o sea, entre esquema que tenemos de una empresa grande con una aplicación cloud, a una pequeña empresa de 10 computadores con un software contable